Marcos 15. ¿Cómo están esta mañana? Bien, bien, todo bien. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor y a su casa. Amén. Estamos en el último día de la vida de nuestro Señor Jesús. Estamos, como les diría, en terreno sagrado, en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que viene a dar su vida por nosotros. Algo que es absolutamente incomprensible en nuestra capacidad, poder entender que Dios nos ame tanto, que dé a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros, es algo increíble, algo increíble. Vimos la semana pasada cuando Pedro negó al Señor Jesús. Vimos cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Está con sus discípulos, los lleva después de la cena de la Pascua, los lleva al jardín de Getsemaní, les dice que oren, pero se duermen. Luego se lleva a 3 de los más íntimos, se los lleva a que estén cerca de él, ¿verdad? A Pedro, a Juan y a Santiago. Y que estén en oración, y que hacen, se duermen. Vienen, los encuentra dormidos. Se va a orar, regresa, todavía los encuentra dormidos. Se va de nuevo, regresa, y todavía están dormidos. Y en eso ya vienen todos los soldados, alguaciles y la turba que vienen a arrestar al Señor Jesús. Y vemos en otro evangelio donde dice que vinieron y le preguntaron, ¿a quién buscan? Les preguntó él, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús de Nazaret. Y dijo, yo soy. Y cayeron todos, ¿verdad? Caen todos al suelo. ¿Saben por qué? Porque él estaba usando el poder de Dios, que es su nombre. Cuando dice yo soy, está usando el nombre de Dios. Yo soy no solo el que buscan, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Hay poder en el nombre de Jesús, como dice el canto? Absolutamente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Solo el nombre de Jesús tiene poder. Pero lo increíble es que Él permite que lo arresten. Imagínense la gente que viene a arrestarlo. Es la gente a la que Él le dio la vida. La boca, con las palabras que usan, es la boca y el aliento que Él les da. Las fuerzas que tienen para arrestarlo y luego golpearlo y azotarlo y crucificarlo, Él les da la fuerza, la habilidad, la salud y todo lo que tienen ellos. Para poder hacer esto contra el Creador de los cielos y de la tierra que les da la vida. Y en sus manos está su aliento y su destino eterno. ¿Por qué? Porque Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Él dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿verdad? Dijo, nadie tiene mayor amor por sus hermanos, por sus amigos, que el que da su vida por ellos, ¿verdad? Pero luego nosotros nos dice también, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, ¿verdad? En eso se conoce si somos verdaderamente cristianos. ¿Hay amor entre nosotros? ¿Hay perdón entre nosotros? Es lo que debe de haber, porque representamos a Cristo. Pero luego decimos, sí, yo soy seguidor de Jesús, pero hay otra condición. Digo, si me aman, guarden mis mandamientos. Enséñenme que me aman, guardando mis mandamientos. Obedezcan mis palabras, obedezcan mis mandamientos, sigan todo lo que yo les diga. En eso sabemos que somos sus discípulos, ¿verdad? En eso conocemos que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Que somos todos nosotros, ¿verdad? Él vino a buscar todo lo que se había perdido. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Por eso nosotros sabemos que somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Dios. Imagínense, vamos a ver, ahorita ya vimos el arresto, ahora vamos a ver el juicio del Señor Jesús que fue juzgado o examinado 6 veces, 3 por los líderes religiosos y 3 veces ante Poncio Pilatos.
y este otro Herodes. ¿Cómo es posible que el hombre juzgue a Dios? ¿Pero acaso no lo hemos hecho muchas veces y el mundo lo hace? ¿Cuántas veces han oído ustedes que dicen Dios no es justo, Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso? Porque si fuera Dios, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay asesinatos, violaciones, todo el tipo de pecado que se comete? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no ha sanado y ponemos el nombre de la persona ante Él? ¿Y saben por qué? Porque nosotros no comprendemos sus caminos. Él nos dice en Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. Nosotros no podemos comprender a Dios a menos que nos ayude a comprenderlo y a conocerlo. Y lo conocemos a través de su palabra. Pero ¿quién puede verdaderamente conocer a Dios? Solo Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad. Pero sí podemos ver en la cruz cuánto nos ama. Ahí sí podemos comprender todo eso, cuánto estuvo dispuesto Dios a hacer para salvarnos. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para podernos liberar, perdonar, justificar y adoptar como sus hijos. Por eso ahora venimos confiados ante Él. Vamos comenzando, capítulo 15 de Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Muy de mañana, ¿saben por qué? Porque ya habían hecho 2 juicios y primero lo llevaron ante Anás, que había sido el sumo sacerdote, y luego lo llevan ante Caifás. Y ambos lo encuentran culpable. Aunque no hay nada de qué acusarlo, no tienen pruebas absolutamente, lo juzgan, lo condenan y lo consideran culpable. Pero como la ley judía dice que todos los juicios deben hacerse de día, hipócritamente creyendo que con esto van a cumplir la ley, tienen el último juicio tempranito en la mañana en cuanto sale el sol. Rapidito, se juntan, se reúnen y lo condenan. Y con eso lo llevan a Pilatos. ¿Por qué lo llevan a Pilatos? Porque ellos no lo pueden matar. Porque los romanos quitaron el poder de la pena capital. Solo los romanos tenían poder para matar. Bueno, pero ¿acaso no mataron a Esteban a pedradas sin juicio? Estos son los líderes religiosos, ¿verdad? Y saben que tienen que hacerlo todo de acuerdo a la ley. ¿Saben por qué? Porque quieren que los romanos crucifiquen a Jesús para ellos lavarse las manos de su sangre, ¿verdad? Quieren que Él haga la obra por ellos. Ellos en su corazón ya lo mataron. En su corazón hay odio y en su corazón ellos ya lo crucificaron. Pero como no tienen la autoridad, lo llevan ante Pilatos. ¿Y saben por qué? Porque ellos la primera acusación de lo que lo encontraron culpable fue blasfemia. Porque se hizo hijo de Dios. Eso es hacerse igual a Dios. Y la pena capital judía para alguien que blasfemaba contra Dios era a pedradas, lo mataban a pedradas. Pero no lo pueden matar a pedradas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el Salmo 22, horadaron mis pies y mis manos. Eso quiere decir que tenía que ser crucificado. El libro de Isaías, capítulos 52 y 53, nos narran con bastante descripción también cómo iba a morir, ¿verdad? Y que iban a repartirse sus vestidos. Todo nos lo detalla perfectamente. Entonces tenía que ser crucificado, no apedreado. ¿Por qué? Porque los judíos tenían otra cosa en su mente. Que si era crucificado iba a ser culpable ante Dios. En Deuteronomio 21:23, Deuteronomio 21:23 habla de que no deben dejar al hombre colgando en un madero o en una cruz. O si lo ahorcaban, no debían de dejar el cuerpo colgando todo el día hasta la noche o a otro día. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero,
sin falta lo enterrarás el mismo día. Pero miren por qué. Los judíos quieren que Pilato lo crucifique. Porque maldito por Dios es el que es colgado. ¿Se dan cuenta? Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos dicen, si es crucificado, es maldito de Dios. No solo nosotros lo condenamos, Dios también lo condena, Dios lo maldice. Entonces vemos realmente hasta dónde es capaz el corazón humano de odiar a su prójimo. ¿No es increíble tanta maldad que puede haber en el corazón? Saben que los judíos han sido llamados los que asesinaron a Jesús a través de los siglos. Han sido perseguidos lamentablemente por la iglesia. La iglesia los ha perseguido por cientos de años. Porque mataron a Jesús. ¿Pero por quién murió Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Porque tanto amó Dios al mundo, no nomás a los judíos, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Saben el resto, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Él murió por todos. En otras palabras, si tuviéramos un espejo, les diría, mírense en el espejo. Ahí están viendo al que mató a Jesús. Ahí están viendo por quién murió Jesús. Murió por cada uno de nosotros. Porque todos nacimos en pecado, vivimos en pecado y morimos en pecado sin Cristo. Y no hay ninguna esperanza para la humanidad sin Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él vino a dar su vida por nosotros. Los líderes religiosos pensaron que ellos triunfaron cuando mataron a Jesús. Cuando lo crucificaron, José de Arimatea y Nicodemos lo bajaron de la cruz y rápidamente lo enterraron. Pusieron la piedra sobre la entrada, la sellaron con el sello romano, bajo pena de muerte si alguien rompía ese sello, y pusieron soldados todavía. Y los judíos se fueron a celebrar la Pascua. ¡Cuánta hipocresía!, ¿verdad? Es más, dice que en la mañana no quisieron entrar al pretorio, a donde estaba Poncio Pilatos, para no contaminarse. Y en su corazón, ya bien planeado, matar a Jesús, lo llevan para que Poncio Pilato les diga que sí, lo van a forzar a que lo condene y lo mate. Y entonces ellos se lavan las manos tranquilamente, se van a su casa a celebrar la Pascua. La religión no salva a nadie. Ninguna religión salva a nadie. Ni la protestante, ni la católica, ni la luterana, ni la bautista. Ninguna religión salva a nadie más que Cristo salva. Amén. Él es el único que salva. Él es el único que puede pagar por nuestros pecados. Porque todas las religiones del mundo se trata de obras. Hay que hacer esto, esto y esto y eso. Y no hay que hacer esto y esto y lo otro. Pero el cristianismo, que es Cristo, es por la obra de Cristo en la cruz, por la sangre derramada de cruz, por su resurrección de la tumba, que ascendió al cielo y venció la tumba, la muerte y al demonio. Por eso podemos ser salvos. Entonces, versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. ¿Se dan cuenta que en esta respuesta de Jesús, ahí está su vida o su muerte? Cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Si él diga no, entonces no lo puede condenar. Pero si dice sí, se condena a sí mismo. ¿Y se dan cuenta el valor de nuestro Señor Jesús de decir sí? Cuando dice, tú lo dices. O en otras palabras, en otro evangelio dice, tú lo has dicho que soy, porque verdaderamente a eso vine, a este mundo, a dar mi vida. Sí soy rey, pero no de este mundo. Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado en tus manos. Dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Poncio Pilato no es nada tonto, es un hombre inteligente, con mucho poder y muy corrupto. Porque vamos a ver más adelante.
Él sabe que Jesús es inocente. Porque si su reino no es de este mundo, entonces Él no es una amenaza para el emperador romano. Él no está violando la ley, que eso era traición y era digno de muerte. Y luego lo acusan también de que incita a la gente. Eso es revolucionario. Y luego que no hay que pagar impuestos. Eso al gobierno no le gusta ni entonces ni ahora, ¿verdad? A ver, no paguen sus impuestos, a ver cómo responde el gobierno. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces, todos estos lo acusan de muchas cosas, pero estas son las principales que sobresalen. Cuando lo acusan de que dijo yo que era el Hijo de Dios, a Poncio Pilato no le importa nada. A Poncio Pilato no le importa porque eso es cuestión de religión, no es de política. Entonces, a él, por eso lo acusan de que se hizo rey. Eso sí es una amenaza contra el gobierno, esa es una rebelión contra el imperio romano y eso es digno de muerte. Y los otros dos también. Entonces buscan todas las formas, pero Poncio Pilatos puede ver a través de todas esas mentiras, estas falsas acusaciones, que Jesús es inocente. Porque lo entrevista y él se da cuenta que es inocente. Dice, los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Imaginémonos cada uno de nosotros, hermanos. Estamos ante el jurado. Nuestra vida depende de lo que se decida en estos momentos. Primero nos preguntan, como por esta pregunta que le hacen a él, ¿eres tú el rey de los judíos? Si nos hicieran una pregunta que sabemos que si decimos que sí nos van a mandar a la silla eléctrica, nos van a colgar, o no sé cómo nos van a matar en el paredón, de esa respuesta depende nuestra vida. Y luego todas las acusaciones, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos defenderíamos de todas esas mentiras y acusaciones? Lo más probable es que sí, ¿verdad? Todos quisiéramos defendernos para salvarnos. Pero Jesús no dice nada. ¿Saben que muchas veces el silencio habla más que las palabras? No, hemos oído toda esa frase, ¿verdad? Entonces hemos oído a veces el silencio es más elocuente o dice más que las palabras. ¿Recuerdan cuando en el libro de Job, cuando Job estaba todo enfermo, todo lleno de llagas, Dios le había quitado sus hijos, su tesoro, toda su fortuna y hasta su salud, y vinieron sus amigos a visitarlo? Por una semana dice que no hablaba. Hay veces que no hay palabras para expresar lo que uno siente. Ya sea de tristeza, digamos que alguien pierde un ser querido, y llega uno y no sabe ni qué decir. Porque sabe uno que a veces las palabras, no importa qué diga uno, va a ser tal vez ofensivo o inapropiado. Entonces uno lo único que puede hacer es llegar y sentarse y poner su brazo y llorar con ellos. Amen. Es más elocuente las palabras, el silencio que las palabras, ¿verdad? Entonces en este caso es más elocuente el silencio del Señor Jesús que si se defendiera. Y Pilato se maravilla porque nunca ha visto a nadie así. Por supuesto, no hay nadie como Jesús. Nadie como Jesús. Dice, versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Imagínense, este Barrabás, primeramente déjenme decirle lo que significa el nombre Barrabás. Bar en hebreo, bar quiere decir hijo. Abás es Dios, hijo del Padre. Eso quiere decir Padre, quiere decir, ¿verdad? Como Abba, ¿verdad? Abba es Padre en arameo. Hijo del Padre o hijo de su Padre. ¿Y quién está dando a su hijo? El Padre está dando a su hijo. ¿Ven como el juego de las palabras aquí? Barrabás, hijo del Padre, pero espiritualmente el Padre Dios estaba dando a su hijo por nosotros. Es un criminal, pertenecía a un grupo que les llamaban, como le llaman ahora los sicarios. ¿Han oído de los sicarios? ¿Qué son los sicarios? Los que se dedican solo a matar gente. Ellos no hacen negocios del contrabando, ellos no venden, no compran, no trafican. Ellos solamente se encargan de matar a los demás.
Lo que hacía este grupo de terroristas judíos en ese tiempo, como sabemos que su vestuario era amplio, con tipo vestido, con túnicas y capas y todo, traían sus dagas acá. Y cuando había mucha gente, se metían entre la gente, cuando estaban los soldados romanos, llegaban y los apuñalaban y seguían muy disimulados y se iban. Es lo que hacían. Él es uno de estos, es uno de los líderes de los revoltosos. Este hombre sí merece la muerte porque es un criminal, es un homicida. Y sin embargo vamos a ver lo que sucede enseguida. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Lo que hacían los gobernantes, cada año les soltaban un prisionero que ellos pidieran en la fiesta. Era un símbolo de, ¿cómo les diré? De generosidad al pueblo. Y vamos a ver aquí, cuando les pone la elección, Poncio Pilato, lo que ellos responden. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que los suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Cuánta gente había sanado Jesús? No sabemos. Juan nos dice que si se escribiera todo lo que hizo y todo lo que dijo, no cabrían los libros en el mundo. Porque dice en muchos lugares, y le trajeron enfermos y los sanó a todos. Y fue para otra ciudad y sanó a todos. Habrá sanado miles de personas. Muchísima gente conoció a Jesús. Pero lo que debemos de ver, cuando vamos a ver que la gente grita, crucifícanle, crucifícanle, muchos de sus seguidores ni cuenta se dieron. Recordemos, en ese tiempo no había noticias, no había Telemundo, ¿verdad? No había TV Azteca ni CNN, ¿verdad? No había Fox. Entonces no se corría la noticia como se corre ahora, no había celulares. Entonces mucha gente no se dio cuenta y los que estaban ahí, los líderes religiosos alborotaron a la gente para que pidieran a Barrabás y crucificaran a Jesús. ¿Cuántos de los seguidores de él tal vez lo hubieran defendido? Pero lo más probable, una de dos. Yo he leído diferentes versiones de cómo lo interpretan. Unos dicen, es la misma gente que hace 5 días atrás, el domingo de Ramos que le llamamos, cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente lo aclamó, lo alabó y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y echaban sus ropas y pedazos, hojas de palmera en el piso y estaban celebrando que había venido el Rey de Israel, lo estaban confesando como el Mesías. Y ese mismo grupo en unos días iba a gritar, crucifícalo, crucifícale. O es un diferente grupo, como haya sido, la gente pidió que lo crucificara. Poncio Pilato les dice, crucificaré a su rey, y dijeron, no tenemos más rey que César. Y dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Y por 2000 años, por esa frase, los judíos han sido perseguidos por todo el mundo por 2000 años. Desde entonces, como les decía, los han acusado de que mataron a Jesús, pero realmente todos matamos a Jesús porque murió por todos nosotros, porque todos pecaron y han quedado destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Todos hemos pecado y hemos sido destituidos, lo que quiere decir que nosotros somos culpables de la sangre de Cristo, los golpes que recibió Cristo, los clavos que lo clavaron en la cruz, la lanza que le metieron por su costado. Todos somos culpables porque nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Entonces no debemos de acusar a los judíos, porque yo me he preguntado y no sé si ustedes se quieren preguntar. Yo me he preguntado, si yo hubiera estado en ese grupo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Me hubiera dejado llevar por los líderes religiosos? Por decir ahora en nuestros días, por nuestros pastores, y gritaríamos, crucifícale, crucifícale. Yo sería uno de los que gritarían, y me da miedo pensar que yo pude haber sido uno de ellos. En cierta manera, soy culpable porque murió por mis pecados. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y sabía que íbamos a ser pecadores. Y sin embargo, todavía así mandó a su Hijo.
Jesús, desde que tuvo conocimiento, razonamiento desde niño, no sabemos a qué edad él supo que iba a morir en la cruz, no sabemos. Pero sabemos que a los 12 años ya sabía que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya sabemos que desde entonces ya sabía que era el Hijo de Dios. Perdón. Y él sabía que cada cumpleaños lo ponía más cerca de la cruz. Cada cumpleaños un año más cerca de la cruz. Cada mes más cerca de la cruz. Cada semana y después cada día estaba más cerca de la cruz. Y sin embargo nos dice la Biblia que él puso su cara como un pedernal. Cuando llegó el tiempo le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser maltratado, iba a ser golpeado, iba a ser repudiado, iba a ser rechazado y iba a ser crucificado por los líderes religiosos. Y sin embargo así fue. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera hecho lo que Jonás. Me voy a contra. Jerusalén está para allá. Ok, yo me voy para allá. ¿Verdad? En lo natural es lo que pensaríamos, ¿verdad? Pero Jesús puso su mirada firme y dijo, y nadie lo convenció de que no fuera. Los discípulos dijeron, Señor, los líderes religiosos te odian y te quieren matar y vas a ir. Y Jesús, sí, a eso vino. A eso vino este mundo, a dar su vida por nosotros. Es el tipo de Salvador que seguimos. Un Dios que nos ama infinitamente. Que tiene su nombre grabado, nuestro nombre, en sus manos. Porque esas llagas, esas heridas, esas cicatrices en sus manos fueron hechas por cada uno de nosotros y pudiéramos escribir nuestro nombre. Por eso lo hizo. Poncio Pilato no se puede explicar cómo alguien pueda ser tan humilde y estar dispuesto a dar su vida por sus enemigos que lo están acusando. Él no comprende realmente el significado. Él único sabe que Jesús es inocente y lo quiere soltar. 3 veces trató de liberarlo. Y 3 veces los judíos gritaron más y más que lo crucificaran. Versículo 12, respondiendo les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Eso es lo que piden. Es increíble cómo la gente, yo he mirado eso, que hay veces que la gente va a protestar. Y luego alguien viene y les hace preguntas, los interrogan y les preguntan, ¿por qué estás protestando? Y dicen, pues yo no sé, todos están protestando, pues yo también. Eso es la mentalidad de turba, de multitud, que muchas veces la gente no sabe por qué está protestando. Y pienso que muchos de estos no sabían por qué estaban acusando a Jesús. Solamente los líderes religiosos dijeron, pidan que lo crucifique. Ok, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Ahora no, yo no sé. ¿Verdad? Pero que lo crucifiquen. Y Pilatos no puede entender. ¿Quieren que crucifique a su rey? Y es cuando dicen, nosotros no tenemos más rey que César. Al que odiaban, porque los romanos los tenían aplastados. Les quitaban el dinero a través de impuestos. Pero es lo que piden, que lo crucifique. Versículo 14, Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Para satisfacer al pueblo. ¿Saben por qué quería satisfacer al pueblo? Porque ya tenía, como le llaman en el béisbol, 2 strikes contra él. Ya había causado la ira y el coraje de los judíos, porque cuando él llegó a Israel, a Judea, al sur que era de Samaria para abajo, y estaba encargado de Jerusalén, él entró con todo su ejército, con estandartes, con banderas, con un bulto de César,
y traían el símbolo del águila, y los judíos consideraban eso una cosa muy ofensiva porque estaban trayendo ídolos a la ciudad santa y se rebelaron contra él y él amenazó matarlos y tuvieron un tremendo pleito y los judíos lo odiaban y él los odiaba. Después de eso volvió a hacer otra cosa, agarró dinero del tesoro del templo para hacer un acueducto. Y el dinero del templo es lo que le llaman Corban, ¿verdad? Lo hemos visto en la Biblia. Corban quiere decir dedicado a Dios. Este dinero le pertenece a Dios y solo se usa para las cosas de Dios. Y él agarró dinero para hacer el acueducto y la gente se enojó tanto que lo siguieron hasta Cesarea Marítima. Cesarea Marítima. Es donde él tenía su palacio, donde él vivía. Él no vivía en Jerusalén, él solo vino a Jerusalén porque era la Pascua y era con los judíos, cuando los judíos estaban más ansiosos de la libertad y era cuando era más posible que la gente se rebelara contra el Imperio Romano. Por eso viene con todo su ejército, está en la Antonia, la fortaleza de Antonia, que podía ver toda la ciudad y el templo, el patio del templo, y tenía todos sus soldados ahí. Él no quería estar ahí. ¿Por qué? Por una, hace mucho calor. Por otra, ahí no tenía nada que... Allá en Cesarea Marítima está pegado al mar. Está en la costa del mar Mediterráneo, un lugar hermoso. Las aguas, un azul increíble, hermoso. Y tenía una alberca grandísima ahí de agua dulce, que la traían desde lejos por los esclavos. Tenía un hipódromo también, donde tenían sus obras de teatro, ¿verdad? Y todavía existe, ahí está todavía el hipódromo. Y abajo tenía una parte más baja. Y ahí cerraban todas tenía como puertas a los lados, y las cerraban y la llenaban de agua, y ahí tenían sus obras que tenían que ver algo con el mar. Y luego tenía un hipódromo al otro lado. Y en el hipódromo, ¿qué es lo que hacen en el hipódromo? Carreras de caballos, ¿verdad? Con los carruajes. Y ahí mismo también tenían los pleitos de los gladiadores. No los tenían en el anfiteatro, ¿saben por qué? Porque van a manchar todo el piso de sangre. Lo tenían en el hipódromo donde la sangre caía en la arena. Ahí él vivía una vida de rey, pero tenía que ir a Jerusalén en el día de la fiesta. Y él viene solamente a estar ahí, y en eso vienen los líderes religiosos gritando tempranito en la mañana, en cuanto empieza a salir el sol, porque ellos quieren matar a Jesús, pero lo van a usar a él para que haga su obra, su mala obra. Y él, me imagino que salió todo lagañoso, todo dormido todavía, y digo, pues ¿qué traen estos judíos locos? Y vienen demandando que lo mate. ¿Por qué? Pues si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído ante ti. En otras palabras, simplemente confía en lo que te decimos, no te preocupes de lo demás, tú mátalo. Y se acabó el problema. Y ya no te molestamos más. ¿Pero qué hizo? Y empieza a indagar, empieza a hacer preguntas, y ellos no tienen pruebas, entonces traen testigos falsos. Pero los testigos no se pueden poner de acuerdo. Y entonces lo acusan más. Entonces lo que hacen los líderes religiosos, alborotan a la gente que grite y grite y grite, que lo crucifique, y él, como ya tiene, que les dije, 2 strikes contra él, ya se metió en problemas con los judíos 2 veces, porque esa vez lo siguieron hasta Cesarea Marítima, más de 100, no sé cuántas millas son, pero son más de 100 millas, lo siguieron hasta allá, y él los reunió en el anfiteatro, y cerraron las puertas, trajo a los soldados y les dijo que los iba a matar a todos, y todos dijeron, se echaron las túnicas para atrás, estiraron los cuellos y dijeron, mátanos. Pues no los podían matar. Otra vez se hizo una matazón, pero en este caso desistió, no lo hizo. Entonces les tiene un odio tremendo, y ellos saben que lo tienen contra la pared, y por eso lo forzan a que mate a Jesús. Él, para satisfacer a la gente, le suelta a Barnabás y manda a Jesús a ser azotado. Cuando azotaban a alguien, primeramente
no podían azotar a un ciudadano romano. Solo los esclavos y extranjeros podían ser azotados o crucificados. Los soldados, los ciudadanos romanos, era absolutamente ilegal azotar a alguien que no fuera juzgado primero, pero nunca los crucificaban. Por lo menos por lo que yo he leído. Pero a Jesús sí lo pueden crucificar porque él no es romano. Entonces, Poncio Pilato cede a la presión de toda la gente y de los líderes religiosos y lo entrega para que lo crucifiquen. Vayan conmigo, vamos a Lucas 22, 63. Lucas 22, 63. Es la misma historia, pero nos da un diferente ángulo de la historia, nos da otros detalles. Lucas 22, 63. 63. ¿Ya están ahí? Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. No solo lo golpeaban, se burlaban de él y lo maltrataban. Recordemos, son hombres ásperos, rudos, crueles, acostumbrados a la guerra, a pelear y a matar. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, les decía, ¿por qué? Porque tienen que hacer el juicio de día. Aunque ya lo juzgaron 2 veces antes, lo condenaron, Caifás y Anás. Ahora le preguntan, 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Imagínense la respuesta que les da. Lo que más querían oír, se los acaba de decir. Esta es la excusa que buscaban para matarlo. Solo esto necesitaban. 70. Y dijeron todos, luego, ¿eres el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Pero recordemos, esta blasfemia que ellos consideran es digno de muerte, pero a pedradas. Levantándose entonces toda la muchedumbre, 23, de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Miren ahora, ¿se fijaron en la diferencia de los cargos? Dicen que se hace llamar el Hijo de Dios. Aquí dicen que pervierte a la nación. ¿Saben lo que es eso? Insurrección. Revolución contra el pueblo. Eso es digno de muerte. Segundo, y que prohíbe dar tributo a César. Como les decía, traten de no dar su tributo a César y verán cómo nos va. Esto también es digno de muerte. Tercero, y que él mismo, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Otro, esto es sedición. Es primero insurrección, traición y sedición. Crímenes dignos de muerte. De eso lo acusan porque saben que de eso Poncio Pilato no lo puede perdonar. A menos que no tengan pruebas. No tienen pruebas, por eso Poncio Pilato los vuelve a preguntar, ¿qué ha hecho? No encuentro nada malo en él. Poncio Pilato no es tonto. Puede ver a través de sus mentiras la verdad. Lo entregaron solo por odio, por envidia, por celos, porque saben que el pueblo lo ama, saben que la gente cree en él, mucha gente cree en él, y tienen envidia porque se están yendo a la otra iglesia. ¿Verdad? Eso es. La iglesia de enfrente tiene mucha más gente que nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios se los dio.
Bendito sea Dios. La iglesia de ahí arriba tiene 5 o 10 veces más. Bendito sea Dios. La de aquí tiene la mitad que nosotros. Bendito sea Dios, que los ayude y les dé el doble. ¿Verdad? No se trata de quién tiene más. Se trata de quién es fiel. ¿Quién es fiel? Dios nos ha llamado a serle fieles, dice, en lo poco y en lo mucho. ¿Verdad? Ellos tienen envidia porque la gente está siguiendo a Jesús. Ellos no se ponen a examinar por qué lo sigue la gente. ¿Verdad? ¿Por qué lo sigue la gente? Porque les habla con la verdad. Porque hace milagros increíbles que nadie, ninguno de ellos puede hacer. Es solamente por celos que lo odian, por envidia. ¿Recuerdan lo que dijo Caifás? Cuando dijo, miren, toda la gente se va a ir contra él. Y dijo, es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que todo el pueblo muera por causa de él. ¿Verdad? Porque tienen envidia de él. Entonces, por eso, lo acusan ante Pilatos de crímenes que sí pueden causarle la muerte. ¿Ven? Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. ¿Que soy rey? Sí. Pero recuerden, él le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo ha venido a la tierra, ¿sabían? Amén. ¿En dónde está el reino de Dios? Ah, qué bonito. Esa es la respuesta correcta. Él está en nuestros corazones, ¿verdad? Él vino a establecer su reino en nuestros corazones. Un día va a establecer su reino sobre la tierra. Pero ahorita está en cada corazón que lo ha recibido. Está en cada hogar que le da la bienvenida. Está en cada ciudad o nación que le da la bienvenida. Claro, sabemos que en un pueblo o una nación no todos son cristianos, pero ¿quién le abre la puerta? Él dijo, yo estoy en la puerta y toco, ¿verdad? Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Voy a tener una relación tan íntima como cenar juntos. Y para la cultura judía, cuando alguien compartía una comida, venían a ser de la familia, prácticamente. Por eso es tan increíblemente importante la hospitalidad en el Medio Oriente, en el Cercano Oriente. Porque cuando alguien viene bajo tu techo, bajo su techo, esa persona merece todo el honor y la protección porque está bajo su techo. Si alguien viene a atacarlo, yo debo hasta arriesgar mi vida para defenderlo porque está en mi casa. Y cuando Jesús viene a invitarse a sí mismo a nuestra casa, y nosotros decimos sí, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. ¿Por qué? Porque Él nos está preparando casa y Él dio su vida ya por nosotros. ¿Ven la relación que puede haber? Íntima, profunda, tremenda entre nosotros y Dios. Entonces, les preguntó otra vez, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Saben por qué? Las acusaciones de lo que lo acaban de acusar, Poncio Pilato no las cree. No se los cree, porque saben por qué lo entregaron. Por odio, por envidia y por celos, ¿verdad? Es la razón. Él sabe que no es verdad. ¿Por qué? Porque los testigos no se ponen de acuerdo. En eso sabe que están mintiendo. Está como una vez 4 estudiantes llegaron bien tarde a la clase y tenían un examen y todos se habían pasado la noche de parranda y llegaron y dieron la buena excusa. Dijeron, ¿por qué llegaron tan tarde? Se nos ponchó una llanta. Oh, por eso llegaron tarde. Ajá. Ok, tú vete a aquella esquina, tú vete a esta y tú vete a aquella. Ok, cada uno de ustedes escriba cuál llanta fue. A ver si todos salen de acuerdo. Si es mentira, la de atrás, la de adelante, la izquierda, la de la derecha. Y si no salen de acuerdo, reprobados, chicos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está el maestro que están mintiendo. Él puede ver que están mintiendo.
¿verdad? Se equivocaron de llanta. Él sabe que están mintiendo y por eso no se los cree y lo quiere soltar. El problema es que, como les dije, él tiene miedo de lo que le puedan acusar ante el emperador en Roma. ¿Qué sucedió? 3 años después que murió Cristo, lo llamaron a Roma, lo quitaron del poder, se fue a otra ciudad y allá se suicidó. Y según historias, no está en la Biblia, historias, lo enterraron y la tumba lo vomitó. Lo echaron a un río, el río lo vomitó, lo llevaron a otro río, el río no lo aceptó, se lo llevaron a otro río en Roma y allá tampoco lo aceptó hasta que lo enterraron en una colina y ahí está todavía el altar. Es más, alguien, no recuerdo qué religión, pero una religión lo hizo santo. Bueno, eso es historias, ¿ok? No es bíblico, se lo estoy aclarando, ¿eh? No se lo estoy diciendo como enseñanza de la Biblia. Son historias que la gente inventa, imagínense. El otro día estábamos viendo un documental, ella y yo, sobre Judas. Y el maestro, que es un doctor en teología, estaba diciendo que el verdadero héroe en los evangelios no es Jesús, es Judas. Porque Judas lo ayudó a cumplir las profecías. Dio su vida ayudándole a Jesús a cumplir profecías, ¿verdad? ¿Estamos viendo? Ya es ridículo, paramos de verlo. No vamos a perder el tiempo escuchando tales mentiras, porquerías, ¿verdad? Realmente. Pero les digo, es lo que la gente sigue. Bueno, entonces, dice el versículo 5, pero ellos porfiaban o insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Está alborotando al pueblo y por eso debe de morir, ¿verdad? Por eso debe de morir, porque está alborotando al pueblo. Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, al norte del país. Al norte del país. Ahora él está en el sur, este es Galileo, entonces, ya me escapé, miren por qué. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús cuando nació, tuvo 4 hijos. Cuando murió repartieron todo su territorio entre sus 4 hijos. Este Herodes Antipas es el que mató a Juan el Bautista. Y odiaba y quería también arrestar a Jesús. Y una vez le dijeron a Jesús, aléjate de aquí porque Herodes te anda buscando. Dijo, díganle esa zorra. Dijo el Señor Jesús, me gusta cómo lo dijo, díganle esa zorra que ahora hago milagros. Y bueno, saben el resto de la historia, yo hago milagros aquí y mañana. Pero este mismo quería ver a Jesús y quería interrogarlo. Y lo traen a Jesús para que lo interrogue. Se lo manda a Poncio Pilato porque dice, como es de su jurisdicción, de su territorio, él es responsable de su gente, ¿verdad? Entonces lo mando a él. Entonces vamos a continuar. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Es solo curiosidad lo que tiene Herodes. No quiere el perdón. Él quiere divertirse. Porque recuerdan, cuando Juan el Bautista lo escuchó por un tiempo, le interesaba oírlo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Él se casó hizo un matrimonio arreglado con la hija del rey de otro país, por razones políticas, pero luego conoció a su cuñada y dijo, me deshago de mi mujer y le robo la esposa a mi medio hermano. Y Juan el Bautista le dijo, estás violando la ley de Dios, no te es lícito. Entonces, ¿qué hizo? Pues ya sabemos la historia. Su hijastra bailó ante él y le agradó y le dijo, te daré hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Y le dijo, fue con su mamá, con Herodia, le dijo, ¿qué quieres que le pida? Dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y eso hizo. También la trae contra Jesús.
y pensaba que que Juan el Bautista había resucitado y por eso hacía las señales que hacía Jesús. Bueno, vamos a continuar, versículo 9. Y que hacía muchas señales, le hacía muchas preguntas, pero de él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Hasta ahí lo siguieron para acusarlo. 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. En otras palabras, lo ofendió, lo ridiculizó, se burló de él, dice, y vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Estaban peleados por líderes políticos, envidiosos, y por esto se hicieron amigos. Pero vean lo que hizo. Lo vistió como un rey y lo mandó burlándose de Jesús. Y vuelve Jesús ante Poncio Pilatos otra vez. Y por eso le llamamos, ¿verdad? Esa frase que dice, me traen como a Jesús de Herodes a Pilatos. ¿Han oído esa frase, verdad? Porque eso lo hicieron a Jesús. Burlándose en un lugar, burlándose en el otro. Regresemos a Marcos. Vamos al versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio o el palacio del rey, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Sí sabemos que es una burla ridícula que están haciendo, ¿verdad? Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo lo que quiero que veamos, hermanos, lo que Dios estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. ¿No es increíble el amor que tiene por cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que uno como padre, si tuviera el poder de evitar que trataran así a uno de sus hijos, lo haríamos? ¿Lo prevendríamos? Claro que sí. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Acaso tenemos más amor nosotros por nuestros hijos que lo que Dios tiene? No. Es que Dios nos ama tanto que no podemos comprender. Eso realmente no es que no amara a su hijo. Lo amaba con un amor perfecto. Pero al mismo tiempo sabía que si lo salvaba a él, nos condenábamos nosotros. Nos condenaba a nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, él por eso estuvo dispuesto a dejar que su hijo sufriera tanta humillación, tanta violencia, tanto dolor, tanta vergüenza, porque nos ama tanto. Ahora me pregunto yo, ¿cómo nosotros debemos de responder ahora a ese amor tan grande? Si Dios me dice, dame tu vida, ¿se la daría? Bueno, en primer lugar mi vida le pertenece a Él. Porque la tierra es del Señor y toda su plenitud. Todo lo que existe le pertenece a Él. Entonces, ¿qué me pide a mí? Me dice, dame tus pecados, dame tus vicios, dame tus cadenas, dame tu violencia, dame tus celos, dame tu envidia. Entrégalo todo por mí. ¿Lo haríamos? Claro. Señor, te entrego mi vida tal y como soy. Tú me conoces perfectamente, no te puedo engañar, tú me conoces perfectamente. Señor, te entrego absolutamente todo. Y cámbiame y hazme cada vez más a la imagen de tu bendito Hijo Jesús. Porque saben que es el plan de Dios, porque la Biblia nos dice, un día veremos a Jesús tal y como es. Porque seremos como Él, porque le veremos como Él es. El plan de Dios es que cada uno de nosotros reflejemos a Jesús en nuestras vidas. En la manera que respondemos, en la manera que hablamos y en la manera que vivimos. Mis palabras, mis conversaciones reflejan a Jesús. Las cosas que digo de mi prójimo representan cómo es Jesús.
El amor que tengo por el que chismeó de mí y echó mentiras o me traicionó, ¿tengo ese perdón, ese amor para perdonarlo? Es lo que debemos de tener, ¿verdad? Dice la Biblia, sean santos como yo soy santo. Entonces ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros a ser como Jesús. Pero decimos, bueno, Señor, yo no puedo. Yo sé que no puedes, pero yo te ayudo. Yo te ayudo. Dijo Jesús, dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre. Entonces, si Dios vive en nosotros, entonces sí podemos. Porque nos sometemos a Él. Nos sometemos a su autoridad, a su poder, a su señorío, y a dejarlo que haga esa obra en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares. Decimos, Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. El otro día estaba yo orando, le pedí a Dios, y yo sé que yo lo he hecho, pero yo lo hice, Señor, hazme el tipo de persona, hazme el esposo que mi esposa necesita. Como dice, antes ella decía, cámbialo, porque este malvado no sirve. Tenía yo, bueno, cosas que no le agradaban. Y le doy toda la razón, porque tenía razón. Pero cuando empezamos en nuestro matrimonio y oramos, decimos, Señor, cámbiala, porque chihuahua que me saca las canas. Pero ya que vamos creciendo en la fe y en años, decimos, Señor, cámbiame. Y hazme la persona que ella o él necesita. No lo que yo quiero ser, lo que tú quieres, Señor, que yo sea. ¿Verdad? Y cuando le entregamos todo en sus manos, entonces Él puede empezar a trabajar con esa arcilla, con ese lodo, con esa cera, y empieza a formarlos. Y nos va a doler muchas veces, y nos va a estirar, y nos va a apretar, y nos va a estrujar, y vamos a gritar, ay, me rindo, ¿verdad? Pero dice el Señor, espérate, chico, todavía no termino. Y sigue haciendo la obra, y sigue haciendo la obra en nosotros hasta que cuando termina, somos una imitación de Cristo. Pero tiene que hacer la obra y nosotros tenemos que someternos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él es un caballero. Él no forza a la arcilla, Él no forza a nadie. Él nos dio el libre albedrío, el derecho y el poder de decidir si decimos sí o no. Todavía no. Señor, déjame vivir mi vida, déjame gozar la vida, ya cuando esté viejo, ya que no sirva para nada, entonces te entrego mi vida. Entonces sí, agarro mi Biblia y me voy a la iglesia todos los días que la abran. Mientras, Señor, pues solamente vivo una vez. Déjame gozar la vida. Hay tantas cosas en el mundo que puedo disfrutar. No, Señor, te entrego mi vida y desde este momento tú empiezas a trabajar en mí. Y nos llama en su palabra que dejemos todas esas cosas del mundo, ¿verdad? Hemos muerto a la carne, dice Pablo, que hemos muerto. Y mi vida está enterrada en Cristo. Entonces ahora, lo que Él quiere hacer, que lo haga en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Él es el único que nos puede ayudar a hacer lo que debemos de ser. Lo que no podemos ser, Él lo hace posible. Porque Él trabaja en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué perdemos en darle toda nuestra vida? Solo ganancia, solo bendición. Vamos a parar aquí. Vemos que el Señor Jesús la próxima semana va a la cruz para darnos la vida eterna. Él muere para que nosotros vivamos, hermanos. Piensen en esto. Jesús murió para que yo viva. Y dirán, no, pues ya estoy vivo. Sí, primeramente vivimos por su gracia. Porque ¿saben qué? Nuestros papás no sabían cómo formar un ojo que pudiera ver, una oreja que pudiera oír y una nariz que pudiera oler. Ellos solamente hicieron su trabajo como pareja, pero Dios hizo todo. Él nos formó en el vientre, nos dice en el Salmo 139, ¿verdad? Él vio nuestra sustancia cuando todavía no éramos formados. Él nos dio la vida, pero ahora cuando venimos y recibimos a Cristo nos da la vida eterna. Y de esa nunca vamos a morir. Estos cuerpos se están gastando cada día más. ¿Saben qué? Caramba, los veo más viejos ahora que la semana pasada. Lamento decírselos. Los veo más viejos. Parece que hubiera pasado una semana sobre su cuerpo. ¿Saben qué?
también pasó por mí. Y hace una semana cumplí años y ahora me vi en el espejo y dije, caramba, qué viejo te ves. ¿Qué te pasó? ¿Otro cumpleaños? Estos cuerpos van a morir, pero el yo, el verdadero usted espiritual, ese es usted. Ese eres tú. Este cuerpo es solo la vestimenta que hay sobre la verdadera persona. Estos cuerpos son una casa, una tienda de campaña, le llama Pablo, que se está gastando, desgastando, descosiendo, despintando, y un día se va a acabar. Pero el templo que Dios nos está preparando, el cuerpo que Jesús nos está preparando, es eterno. Y nunca se va a gastar, nunca se va a arrugar, es más, nunca va a tener un dolor de cabeza. ¿No es maravilloso? Amén. Eso es lo que Dios está preparando para nosotros. Y los que estamos ya más de 21 años decimos amén, ¿verdad? Gracias, Señor, porque un día todo esto va a terminar, todo por la gracia de nuestro gran Dios. Padre bendito, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, y le entregamos, Señor, todo, absolutamente todo, nuestros problemas, nuestras vidas, nuestras familias, lo que nos ha dado, lo que nos ha prestado, todo se lo ponemos en sus manos y le pedimos, Señor, que usted nos dirija, porque si nosotros estamos al volante vamos a chocar, pero usted nunca ha tenido un accidente, entonces podemos confiar en que usted nos va a llevar a nuestro destino seguramente, hasta su presencia, hasta que nos abra la puerta y diga, entra al descanso de tu Señor, buen siervo. Bienvenido a casa, te estábamos esperando. Mientras, Señor, denos las fuerzas para vivir la vida cristiana como a usted le agrada. Bendito Dios, yo le pido su bendición por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, por sus familias, y que los siga bendiciendo y los siga trayendo, sobre todo los que faltan de venir a sus pies. Que los traiga, Señor, a su redil, a su familia. Bendígalos, protéjalos, guárdelos, guíenlos, susténtelos todos los días de su vida. Se lo pido en el bendito nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén.